Bueno, pues vamos a terminar esta prueba, ¿no? Ya nada más nos falta, de hecho, que B implica A. Y aquí otra vez, pues va a descansar muy seguramente en probar que algo ocurre con las uniones, ¿no? Porque ahora estamos asegurando que la propiedad pasa para beta, para las propiedades de una base, y tenemos que probar que los abiertos, ¿no? Entonces, a ver, sea U un abierto en Y, ¿no? Y lo que queremos demostrar es que la preimagen de este abierto es un abierto en X. Ahora lo que sí tenemos es que usar B, o sea que para los elementos de la base sí lo sabemos. Bueno, como beta es una base, por eso fue importante que estuvieran conectados, ¿no? Gamma, subbase de beta, beta base de la topología en Y, ¿no? Como beta es una base de tau de Y, se tiene que existen, les voy a poner así, Ws alfas con alfa corriendo en una familia de índices. Permítanme ponerlo más como una familia de conjuntos, así. Una familia de elementos en beta. Tales que, pues, el abierto se puede escribir como la unión sobre los índices de I de estos básicos. Afirmamos que la preimagen de U se puede escribir como la unión sobre los índices de I de las preimágenes de cada W alfa. Hace rato esta parte fue la que recayó en la intersección, ahora pues lo que queremos ver es que recae en la unión, ¿no? Voy a probar esto muy rápido, entonces a ver, tomamos X en la preimagen de U y esto es sí y solamente sí, f de X es un elemento de U y esto es sí y solamente sí, pues aquí es donde ocupamos que U se escribe como la unión sobre I de los Ws alfas, ¿no? Sí, solamente sí, es más, lo voy a poner para que sea muy explícito. Y aquí esto es donde ya empieza la lógica, ¿no? Esto es sí, solo si existe algún índice de tal forma que f de x está en el elemento indexado por ese uniendo. Y esto es sí y solo sí, pues aquí lo único que voy a cambiar es el lenguaje de la función. Si f de x está en w, eso significa que x está en la preimagen del w sub alfa. Pero esto de nuevo escrito es equivalente a que x es un elemento de la unión sobre los índices de i de las preimágenes de los w alfa. Ok, entonces aquí lo que ya probamos esta igualdad, ¿no? Luego, por hipótesis, ¿no?
se tiene que, pues para cualquier alfa en I, la preimagen de W alfa es un abierto en X, ¿no? Pues es lo que dice B, todas las preimágenes de los básicos son abiertos en X. Ok, bueno, pues por la definición, otra vez, ¿no? De topología, tal vez debería decir por la definición de una topología para X. Díganos en los comentarios qué tan puritano es usted, ¿no? O qué tan puritana es usted. Definición de topología para X se puede asegurar que pues la unión sobre los índices de las preimágenes, de nuevo, es un abierto, ¿no? Porque las topologías son cerradas bajo uniones arbitrarias. Pero ya vimos que esta unión no es nada más ni nada menos que la preimagen de nuestro U. Y con esto ya terminamos. ¿Qué fue lo que probamos ya en total? Porque la prueba estuvo larga. De hecho, pues mejor la hubiéramos cortado justo a la mitad. Pero bueno, lo hecho está. Entonces, para terminar, nos tomamos dos espacios topológicos y una función entre ellos. Nos fijamos en el contradominio, ¿no? Ojo, ahí sí, nos fijamos en el contradominio, en este Y. Y ahí tomamos otros dos conjuntos importantes de objetos. Una subbase para una base y una base para la topología en Y. Y lo que hicimos fue con eso conectar, ver qué condiciones eran necesarias y suficientes para poder garantizar la continuidad de la función f. Y entonces lo que estamos viendo es que la continuidad de una función se puede reducir a probar que los elementos de la base, de una base para la topología en el contradominio, son abiertos en el dominio, o lo mismo para los elementos subbásicos, ¿no? Y esto ya nos permite trabajar más concretamente con las funciones continuas, con las topologías que inducimos directamente para trabajar, ¿no? Ok. En esto de que hablábamos de que la topología como herramienta, o sea, si estoy topologizando espacios de gráficas, espacios de tipos en lógicas, modelos de alguna teoría, etcétera, bueno, pues ahí se trabaja generalmente con bases y subbases así definidas a partir de los objetos para poder inducir propiedades, ¿no? Bueno, pues cuando estamos en esos aspectos y además aparece la necesidad de conectar funciones, espacios, ¿no? Como en los tipos en lógica, pues resulta que entonces la continuidad ya la podemos verificar con las definiciones que damos de básicos y subbásicos. Bueno, pues nos vemos en los siguientes videos. Voy a reconectar un poco con el lenguaje básico a partir de la continuidad. Ahora voy a de nuevo traer la parte de las bases, ¿no? Quiero establecer el punto de un subespacio topológico, lo voy a hacer con la definición de continuidad. También voy a establecer comparaciones entre entre distintas topologías para un mismo conjunto. Vamos a decir cuando una es más fina que otra, utilizando las funciones continuas. Y por último, nos hace falta hablar de un objeto puntual, ¿no? Que son las bases locales, los sistemas fundamentales de vecindades. Eso lo vamos a hacer ya casi al final, ¿no? Ya para después irnos a construir espacios topológicos, ya que tenemos otros tantos espacios topológicos.